que antes no se podían. Pero no pueden dejarle el trabajo a la inteligencia artificial porque su cliente lo que le está pidiendo precisamente es que ese dato que ahora es fácil de obtener le garantice el mayor rendimiento. Entonces, toda la técnica profesional, por ejemplo, en administración, todo el proceso administrativo que conlleva los pasos de administrar, con inteligencia artificial te van a dar datos, pero tenés que utilizar esos datos para garantizarle al cliente que la empresa va a funcionar de la mejor manera y va a obtener la mayor rentabilidad posible, siempre bajo este concepto de la responsabilidad social solidaria. Entonces, ahí está la ética. La ética del profesional es mantenerse con el mayor conocimiento posible para darle a la empresa o a su cliente el insumo y el trabajo que tenga la mayor calidad posible. Ahora, ¿cómo implementan los colegios profesionales mejorar el tema de la ética profesional, verdad? Porque estamos hablando que cada uno sabe su ética, cada uno sabe lo que debe de hacer, pero ¿cómo colabora el colegio profesional, dependiendo del área en la que usted se desempeñe, para mejorar este proceso de la ética? Sí, bueno, el colegio profesional, lo ha dicho así la Sala Constitucional, tiene una doble dimensión. La dimensión más cercana al colegiado, ya lo dijimos, es brindarle las herramientas. En el caso del Colegio de Ciencias Económicas, bueno, tenemos un departamento de desarrollo profesional que trata de darle de manera gratuita al colegiado capacitaciones muy actuales que le permitan ir desempeñando sus funciones muy acorde a lo que los tiempos le están pidiendo. Y bueno, esto es solamente un ejemplo. También pues él debe velar porque el agremiado tenga algunos insumos y también que haga su trabajo de la mejor manera. Esa es la óptica gremial, pero también está la óptica social. El colegio vela porque la sociedad tenga resultados profesionales que sean los que están ocupando. Y ahí viene todo el manejo deontológico que hacen las fiscalías. Cuando un cliente no se siente satisfecho por el actuar de un profesional y entonces recurre a través de la denuncia, pues el colegio profesional tiene toda la autoridad para ir y revisar que ese ejercicio profesional haya sido el correcto a través de los procedimientos técnicos, porque los profesionales al final somos personas que tenemos una destreza en determinada situación. Y bueno, por supuesto que para esto el colegio profesional y la legislación da una garantía, que sea que en los puestos donde se requieran profesionales de esa área, solamente profesionales de esa área puedan ejercer. Es como una tríada, Josué, pero es perfecta. Si el profesional se desempeña con las herramientas más actuales, la sociedad tiene la posibilidad de ir a un colegio profesional a decir y a denunciar situaciones particulares que considera que no son buenas, y la legislación obliga a que el profesional que es el apto para determinado puesto sea el que lo desempeñe, al final logramos un equilibrio de control, que es lo que está detrás de la iniciativa de ley que formula la Asamblea Legislativa. Ahorita tenemos acá en pantalla, bueno, tenemos la presentación y viene el tema de naturaleza, importancia social y las competencias. Me imagino que lo de las competencias es lo que usted nos está explicando, que es lo que todos debemos de tener para poder estar al día con el tema de esto de la inteligencia artificial y adaptarnos a las nuevas propuestas. Y ahora con el tema de la visión moderna. Josué, lo de la visión moderna, creo que la mejor forma de explicarlo es que nuestra legislación ha pasado, y explicábamos, para usted poder garantizar que alguien es ético, que es nuestra función como colegios profesionales, no puede ser de otra manera que a través de una sanción. Me acuerdo mi profesor de penal que decía, siempre existe coactividad y coercitividad. Coactividad es una norma que te dice que no puedes hacer y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Ese es otro principio básico. Entonces, sabes que no podés emitir un estado financiero que no sea como dice la norma técnica.
Eso todo profesional lo hace. El problema se genera cuando el profesional sabe que no tiene que hacerlo y lo hace mal su trabajo. Y entonces hay una violación directa del tema ético por alguna A o B razón, y entonces el problema jurídico hay que encontrarle una solución. ¿Cómo resolver eso? Bueno, anteriormente eso se resolvía con una sanción de suspensión. Y entonces la persona no podía ejercer esa profesión para la que estudió durante determinado tiempo que la corporación definía a través de un procedimiento y una norma. Pero Josué, la visión moderna de hoy de la sanción ha evolucionado y se da cuenta que tener a un profesional sin trabajar puede ser que se lo haya ganado, pero la pregunta es, ese profesional va a dejar de trabajar 6 meses porque provoca un daño, y le provoca un daño a su cliente, que al final no termina siendo reparado, porque esa persona deja de trabajar por los 6 meses, pero el daño que causó continúa ahí, y tendrá que ir de otra forma a buscar a través de un procedimiento judicial a ver si recibe reparación, que no sabemos. Y también el colegio profesional juega un papel de ¿puede ejercer o no puedes ejercer? Que es un concepto que evoluciona y se da cuenta que más bien los colegios profesionales tienen una responsabilidad de tratar de reparar ese daño de la mejor manera. Y aquí es donde entra la resolución alterna de conflictos, que en algunos determinados casos más bien lo que permiten es que dentro de un procedimiento lo que se dé no sea una sanción de suspensión, sino más bien que un profesional pueda, a través de un acuerdo conciliatorio donde ambas partes se ponen de acuerdo, hacer una medida alterna a eso que sí satisfaga el interés del cliente, que se siente dañado, que también no sea tan lesiva como quitarle la posibilidad del trabajo a la persona profesional, y también que el colegio pues sirva como un mediador dentro del proceso. A esto es lo que le determinamos visión moderna, y consideramos que siempre está dentro de la línea ética, porque no en todas las situaciones media de verdad una causal que requiera una suspensión. Las hay, por supuesto que las hay, pero hay situaciones que más bien requieren una reparación diferente. Claro. En palabras sencillas, bueno, esto lo vamos a ver ya casi, bueno, ahí tenemos el tema de la ética, que ya usted nos explicó el concepto, ¿verdad? Hablamos algunos principios que usted nos estaba comentando, que yo me le adelanté. Entonces, no sé si más bien podemos ampliar el tema de los principios o... Sí, tal vez para adelantar vemos 2 rutas. El profesional siempre va a tener una decisión dentro de su ejercicio profesional: hacer su función de manera correcta o hacerla de manera fácil y no tan correcta. Y en el caso de un profesional nunca se va a aceptar la segunda. En el caso de un profesional, siempre desde el inicio, cuando su cliente lo busca, tiene que tener la convicción de que la forma de trabajar siempre va a ser la manera correcta. En el caso de ética, bueno, hemos querido abordarlo desde una definición que nos da la Sala Constitucional: es el conjunto de reglas y normas morales que rigen las relaciones entre funcionarios públicos y administrados, que garantizan el bien común. Y bueno, es precisamente esto, la sociedad siempre te va a pedir un mínimo, el cliente siempre te va a pedir un resultado, y la forma de hacerlo éticamente es hacerlo como me dice el procedimiento, como me dice la técnica, como me dice la forma científica de hacer mi profesión, y mientras el profesional lo haga de esa manera, buscando el mejor beneficio para su cliente, pues siempre vamos a estar dentro de una conducta ética. En cuanto a los principios, lo sacamos del Decreto Ejecutivo 33-146 y hablamos de un afán de servicio. Bueno, en realidad la profesión no es otra cosa, Josué, y los administradores lo sabemos, que un deber de servicio. ¿Qué empresas funcionan? Ahora que estamos hablando del CIDE y los emprendedores, ¿cuáles son los emprendimientos que funcionan? Bueno, son aquellos que una persona dice: aquí hay una necesidad,
y satisface esa necesidad. Puedes ponerle o puedes pensar en cualquier necesidad que en estos momentos haga falta en tu comunidad y ahí hay una oportunidad de negocio. Claro. Ok, el profesional cuando dice quiero estudiar para administrador, sabe que está estudiando para ejercer esa profesión, llevar una empresa o ofrecer un servicio a alguien que tiene una empresa y lo va a administrar de mejor manera, con toda la técnica que eso conlleva. Si estudias medicina, bueno, sabes que el afán de servicio es tratar de aliviar las dolencias de la mejor forma y con la mayor precisión de aquella persona doliente que tiene un mal que lo aqueja. Y así sucesivamente todas las profesiones. Entonces, el profesional que se forma siempre tiene que tener un afán de servicio, de saber que eso que estudió lo pone en beneficio común de las personas que lo buscan. El deber de integridad, que no es otra cosa que utilizar todas las herramientas que están a su disposición siempre de la mejor forma. Tiene que trabajar con objetividad, nunca puede buscar un interés específico, sino pues siempre decirle al cliente desde el inicio cuál es el resultado que puede esperar y trabajar en encontrarlo. En cuanto a la rendición de cuentas, este opera básicamente para el sector público y es la posibilidad de que toda persona que recibe ese servicio público pues pueda preguntar y pueda recibir información sobre lo que se ha actuado. Transparencia, que ya lo explicamos, la posibilidad de ver detrás del actuar del profesional. La honradez, que bueno, todas las personas lo conocemos, es actuar con el interés de causar un beneficio sobre el resultado que la persona tiene, no un beneficio ilegítimo que llamarían los abogados o un lucro indebido, cobrarle a la persona además por un resultado que nunca va a obtener. Y bueno, racionalidad y liderazgo, que ambos van muy ligados, que es pues que el monto que cobra el profesional o el actual profesional sí sea acorde con el costo que va a obtener el cliente y pues ejercer la función profesional siempre con muchísimo decoro y frente entendiéndolo como de una profesional, que es lo que corresponde. Con el tema del marco normativo, ¿verdad? Para poder explicar este proceso de la ética pública. Sí, bueno, la directriz número 2 de la Contraloría viene a precisar un poquito más el tema de la ética y habla sobre directrices generales sobre principios y enunciados éticos a observar por parte de los jerarcas y titulares subordinados, funcionarios de la Contraloría General de la República, auditorías internas y servidores públicos en general. Y lo decimos así porque, Josué, hay que entender, y la ética tiene una importancia en cualquier profesional, pero sobre el profesional que se desempeña en el ámbito público con mucho más razón. Y esto tiene una razón de ser que siempre me ha gustado, por lo menos la óptica como opera. En el ámbito privado funciona algo que se llama la autonomía de la voluntad. Cosa de esto es que yo puedo hacer todo lo que la ley no me prohíbe. Y esto es muy bueno porque yo desde el sector privado puedo ir a jugar bola a una cancha de fútbol, puedo andar por la calle libremente sin que nadie me diga nada, porque eso no está prohibido. Y en un país de derecho, la libertad es el derecho más consagrado y obviamente después de la vida, el derecho a la vida. Pero nadie quiere perder su libertad. Claro. La libertad es un principio fundamental. Eso es autonomía de la voluntad, el poder yo hacer cualquier otra cosa, pero en el sector público es diferente. En el sector público estamos hablando de una sociedad, el contrato social que decía Rousseau, la gente se pone de acuerdo o se puso de acuerdo en cederle el poder a determinado grupo para lograr paz social, para lograr orden. Entonces tenemos el Estado y el Estado lo que trata de buscar es el beneficio común. Pero el Estado está investido de un poder de imperio que es absoluto. Por ejemplo, un jerarca institucional puede decir, Josué, tu casa ya no va a ser
tuya a partir de hoy, por una razón de interés común, va a ser propiedad del Estado que yo represento. Y eso es absoluto. Ahora, cierto, siempre hay indemnización, pero hay que entenderlo así porque el poder de imperio es un poder muy alto y entonces tiene que estar limitado y está limitado por la ley, es decir, un conjunto de reglas que van a dictar cuál es el actuar del ente público. Y ahí es donde hablamos del principio de legalidad, que es que una persona, un servidor público solamente puede hacer lo que le está expresamente permitido. No puedo no puedo brincarme la barrera. Si la ley me dice, hasta aquí puedes hacer, a partir de ahí lo que haces ya es discrecional y la ley no lo permite. Entonces, cuando hablamos de actuar con ética dentro de la función pública, estamos hablando de actuar bajo un condicionamiento que la normativa me permite. Y a nivel de colegios profesionales, pues tenemos esa doble dimensión, ¿verdad? Tenemos una función corporativa, pero también tenemos una función pública que la ley le da al colegio para que pueda velar por el ejercicio profesional. Y es importante tener estos principios que nos dice la Contraloría, sobre todo en esa función pública que ejercen los colegios profesionales, aunque entendemos que sobre la doble dimensión, ya más del ámbito privado que ejercen los colegios como corporación, pues ahí operan algunos otros principios. Pero sí, el colegio es garante de hacer que la función pública que representa se haga bajo el principio de legalidad. Ahora avanzamos a algunos aspectos generales del tema de la probidad. En palabras sencillas, ¿cómo podemos describir la probidad? Sí, una persona que es proba es una persona que hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, depende mucho de a qué se dedique. Una persona que es escritora, bueno, lo que tiene que hacer es escribir de manera agradable, que la persona pueda leer con buena letra, y así sucesivamente en cada una de las provisiones. ¿Qué se le pide a una persona proba? Bueno, actuar con la debida ciencia y conciencia que ya dijimos, que lo que sabe lo ponga en beneficio del interés común y en el beneficio de su cliente que está esperando un resultado. Es muy filosófico, pero Josué, es eso. Una persona proba es la persona que sabe lo que tiene que hacer y lo hace de esa manera. También tenemos algunos principios destacados. Sí, bueno, hemos hablado ya quizás un poquito de varios de ellos. El principio de legalidad ya lo hemos abordado, que es hacer todo y solo lo que la ley me permite. El bienestar general es buscar que mi función, mi trabajo, lo que yo realizo, siempre sea buscando el interés de mi cliente o el interés del bien común, en el caso del sector público. La transparencia, que ya lo hemos abordado bastante. El principio de imparcialidad, que es el dentro de mi función siempre actuar de la manera correcta según la disciplina me ha enseñado y ser muy responsable, por supuesto. Si tengo un plazo para entregar un informe, cumplirlo. Exacto, eso es responsabilidad y es lo que todo mundo me va a pedir. Y buena fe, que es siempre frente a cualquier situación, hacerla de buena manera, no esconder datos, no esconder situaciones que tal vez me podrían generar algún cuestionamiento de mi cliente, sino dentro de todo trabajo, toda petición que me hace mi cliente, pues hacerlo siempre buscando que él esté informado de todo. Sí, aquí es como tratar de hacer las cosas de la forma, porque debemos hacer las cosas de forma correcta, siempre cumpliendo los plazos, pero hay profesionales que se les olvida estos plazos y ahí es donde entra el departamento o el área en caos, ¿verdad? Cuando cuesta poder cumplir, porque hay cosas que se atrasan por naturaleza y hay otras en las cuales pues sí hay que ir al día porque si no estamos en problemas. Sí, todos los valores éticos existen porque son importantes. Algunos siempre van a tener un valor de preponderancia mayor por la inmediatez tal vez, porque la responsabilidad, digamos, es muy inmediata. La responsabilidad es esperar un resultado y recibirlo como se pactó.
Entonces ahí entran los plazos, entran por ejemplo, el formato del informe, eh, por ejemplo, lo entendible del resultado, si es a partir de un papel. Entonces, ser responsable es cumplir. Y esa inmediatez es más verificable, pero por ejemplo, imagínate el tema de la honradez, que a veces la honradez no se puede ver de manera inmediata, a veces, ahora Se que ve despuesito. exacto, ahora que está muy de moda el tema ahí financiero que sucedió, uno se pregunta, ¿en realidad es un tema inmediato o es un tema en el tiempo? Sí, Y es que cuesta entender si pasó ayer exacto, exacto. o fue a lo largo del tiempo y sumaron y pues dio el resultado. Exacto. La honradez implica actuar con la mayor transparencia posible en todo momento. Y obviamente no es un valor que sea mayor o menor a la responsabilidad, porque es un valor ético. Pero la forma de poder evaluar si un profesional es responsable es mucho más mediata que si es honesto. Y insisto, no hay valores dentro de la ética que sean mayores o menores, sino que la ética le obliga al profesional a observarlos todos y a darle fe y garantía y confianza a la persona que espera de sus servicios de que va a obtener el resultado esperado. ¿Cómo? Bueno, ya sabemos que las áreas de fiscalía o la fiscalización de cada colegio profesional pues se encarga de que el ejercicio profesional sea completamente legal y que usted haga las cosas bien, ¿verdad? Pero ¿cómo promueven los colegios profesionales que todo esto se cumpla al pie de la letra? Porque digamos, un colegio, bueno, como el Colegio de Ciencias Económicas tiene 48.000 profesionales. No me imagino 48.000 denuncias a un departamento de fiscalía, porque oye, habría que tener por lo menos 1.000 empleados, ¿verdad?, para atender justamente esta área. Pero ¿cómo tratan los colegios profesionales dependiendo a su carrera profesional para que todo se vaya haciendo al pie de la letra? Sí, es un trabajo muy acucioso y bueno, en realidad nunca hay recursos suficientes. La fiscalía de nosotros pues recibe muchísimas denuncias de distintos tipos y algunas son más fáciles de tramitar que otras, porque dependen también de la complejidad del caso. La forma como hace es a través de una experiencia que adquieren los colegios en el ámbito de su expertise, porque ahora que formamos parte de un grupo que integran los colegios, FECOPRO está involucrado, donde todos los fiscales comparten sus experiencias y nos damos cuenta que, por ejemplo, la forma como ve, como ve el procedimiento de actuar ético, el colegio de enfermeros o el colegio de médicos dista mucho de cómo ve ese procedimiento el colegio de ciencias económicas, porque sus técnicas y la forma como realizan sus trabajos son totalmente distintos, algunos enfocados a la salud, algunos enfocados a la economía, como el caso de ciencias económicas, algunos otros enfocados directamente a la teoría, como puede ser los abogados, y pues cada colegio ha diseñado distintas formas de poder hacer este control ético. En el caso de nosotros, el tema del ejercicio ilegal, el nombramiento ilegal, que solamente se da en el sector público, copa una parte muy importante de la función de la Fiscalía. Y eso prácticamente que se hace anualmente en una revisión que pedimos de planillas totales del Estado. Ahí revisamos puesto por puesto, imagínate lo que es revisar todos los puestos del sector público, pero también nos da muchísimos datos interesantes sobre cómo va cambiando el sector público, el tema profesional, que tal vez en algún otro momento podamos hablar porque aquí nos darían muchísimos minutos. Pero bueno, eso es una parte importante. Y el tema de los conflictos éticos que se pueden dar con profesionales de ciencias económicas, normalmente es a solicitud de la parte que siente que resultó dañada y se abre todo un procedimiento. Entonces, el profesional sabe cómo tiene que actuar, el colegio sabe el procedimiento que tiene que ejercer y cuando el cliente recurre y acciona el procedimiento,
A partir de ahí se inicia el ciclo inspectivo que tienen cada uno de los colegios profesionales. Cada uno, insisto, según su ámbito, su disciplina y su expertise. ¿Cómo cree usted que los colegios profesionales pueden mejorar todo este tema, verdad? Porque siempre hay puntos de mejora, todas las veces siempre hay de algo pequeño, de algún errorcito que se comete o que pues uno ve, se aprende para poder mejorar. ¿Cómo podemos hacer para que todos los profesionales, desde la ética, aprendamos que si cometemos un error, porque ahí somos humanos, podemos, como decimos popularmente los ticos, metemos las patas o hacemos algo indebido? ¿Cómo hacemos para aprender de este error y poder corregirlo para no seguirlo implementando? Bueno, estás hablando de un valor ético muy importante que es la humildad. El profesional tiene que tener la capacidad para entender que no lo sabe todo y se equivoca. El profesional, cuando está saliendo de las aulas, tiene un manejo teórico de lo que tiene que hacer, tal vez un poco mucho más preciso que un profesional que tiene ejerciendo 30 años, porque viene recién salido de las aulas y entonces viene conociendo las teorías más modernas. Pero recuerdo que mi abuelo me decía que los seres humanos somos creados un poco inentendibles. Decía él que cuando un joven iniciaba, tenía mucha fuerza, tenía mucho espíritu, tenía toda esa fuerza y esa voluntad por delante, pero le faltaba sabiduría. Y cuando ya se era muy viejo, se tenía mucha sabiduría, pero las fuerzas flaqueaban. Es esto, el profesional que inicia su labor profesional tiene que tener la humildad para entender que la profesión se construye a base de la experiencia. Y conforme más ejerza esa experiencia, más ejerza su función profesional, más va a ir aprendiendo de lo que en realidad es su profesión. Porque el ejercicio profesional es a base de calle, Claro. Que bien lo dicen, es con el tiempo que vas entendiendo esos conceptos teóricos que nacieron y en su aplicación. Entonces es esto, para mí es un tema de muchísima humildad del profesional, de ir entendiendo que con el paso del tiempo nos vamos haciendo más sabios y vamos entendiendo mejor cómo funcionan las cosas. Esta ley que vamos a ver aquí o que estamos viendo en pantalla, pues se ha estado tocando en las últimas semanas, ¿verdad? En los medios de comunicación y Sí. todo este tema. La ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito y su reglamento. Que esto claramente debemos de tenerlo en cuenta todos los profesionales, porque debe haber alguna persona pues que se va a ver tentada a alguna situación. Sí. Tal vez entenderlo, porque explicar toda la ley es bastante complejo y tiene... Hay que sacar su tiempo. Sí, totalmente, esto es de un curso, pero tal vez sí es entender qué es enriquecimiento ilícito, que al final es un lucro que obtiene la persona de manera indebida. Y esto la legislación lo protege no solo en esta ley, sino en muchísimas otras. Me acuerdo cuando veíamos la teoría del cuasicontrato, que ahora con el SIMPE se da mucho. Claro. Usted le traslada a una persona, digamos, un número de teléfono y fallas un número. Y ya. Se te fueron 20.000 colones. Y esos 20.000 colones ya no llegaron a la persona que tenía que llegar, le llega otra. ¿Se perdió la plata? En realidad no. Ahí se configura algo que la legislación civil llama un cuasicontrato, que es que la persona está obteniendo un incremento de su capital que no tiene razón de ser. Y esa persona, a partir de ahí, tiene la obligación plena de devolverlo. ¿Cómo se devuelve? Bueno, la legislación establece todo un procedimiento, pero todo lo que yo recibo en incremento de mi patrimonio tiene que estar justificado. El enriquecimiento ilícito es aquella acción que se hace, que obtengo, por la cual obtengo un incremento de mi patrimonio sin que pueda justificar. Y bueno, aquí lo que se pretende, sobre todo a través de esta ley, es que dentro de la función pública, que incluso los colegios profesionales desempeñamos una muy grande, las acciones que se hagan no permitan que una persona o un profesional obtenga un lucro indebido, obtenga un incremento de capital basado en un procedimiento ilegítimo
o haciendo alguna acción que no está permitida. Esto es enriquecimiento ilícito y esto está muy penado por la ley y también los colegios profesionales lo evalúan de muy buena manera. La Procuraduría de la Ética tiene, y la Procuraduría General de la República tiene doctrina muy importante en el tema del enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés. Y bueno, los colegios profesionales tenemos que hacer uso de toda esa doctrina, pero siempre entendiendo que la ética no tiene variaciones. La ética siempre va a ser la misma. Los principios éticos permean no solamente a la función pública, sino a la función privada. Tan honrado tiene que ser el funcionario público como tan honrado tiene que ser la persona que ejerce a nivel privado. Eso no varía. La forma como se revisa ese procedimiento dentro de los colegios profesionales obligan a que existan fiscalías y procedimientos bien diseñados con normativas de ética muy adaptadas, muy evolucionadas, para hacer que tanto la corporación del colegio profesional como sus agremiados pues tengan las reglas claras del juego y sepan cómo el colegio va a conocer de estos procedimientos. Que insisto, y quisiera hacer bastante énfasis en esto, ahora con la visión moderna de la resolución alterna de conflictos, pues en realidad lo que se busca es también adaptar estas normas de análisis de las cuestiones éticas de una forma que la sociedad se vea mucho más beneficiada. Bueno, esta era parte del concepto, porque como usted dice, ocupamos todo un día completo para poder entender toda y explicarla de una forma más rápida. Este tema es muy interesante porque tal vez usted aquí nos puede explicar cuáles son o cuál es el concepto práctico de funcionario público. Porque está el funcionario público y el funcionario privado, ¿verdad? Que son, al final trabajan, pero son completamente distintos, ¿verdad? Porque tienen que adecuarse a diferentes leyes, a diferentes reglamentos. Cada uno tiene que seguir su propia ética, pero en el público todavía hay muchísima más responsabilidad. ¿Qué es un funcionario privado? Que es mucho más fácil de explicar. Ajá. Bueno, un funcionario privado es alguien que ejerce o que realiza acciones que él mismo se ha autoimpuesto y recibe mercado para eso que está haciendo. Entonces, usted elabora vasitos de artesanía y esos vasitos de artesanía usted va y los vende. Bueno, eso es una función privada. Claro. A nadie le afecta el hecho de que usted deje de vender o no vender artesanías, salvo a usted mismo. Y bueno, aquellas personas que podrían requerirlas si usted no se las está vendiendo. Pero básicamente está regulado por la oferta y la demanda, que en administración tenemos, en economía también se habla muchísimo. Pero la función pública es una función que está cubierta por ley. ¿Por qué? Porque la posibilidad de afectar a través de una acción de este tipo lesiona muchísimo a la colectividad, lesiona muchísimo a la sociedad, y entonces ya estamos hablando de facultades que se le están otorgando a una persona para que pueda, o sea, que son de muchísimo interés, que son muy necesarias, pero que también en caso de no hacerse de la manera correcta, lesionan muchísimo a la sociedad. Imagínate, por ejemplo, una municipalidad que está creada por la Constitución política y le dan competencias en materia de calles, en materia de servicios como el de recolección de basura, el plan regulador, que ordena territorialmente a un cantón para que se pueda desarrollar y que no sean ejercidas esas competencias del todo por omisión o que sean ejercidas de mala manera. Entonces, ahí, esas personas a las cuales se les dio la potestad de ejercer esas competencias, tienen que estar muy bien reguladas. Y aquí entramos ya en el concepto de funcionario público. ¿Qué es el funcionario público? Bueno, el que ejerce una función pública, el que ejerce esa función tutelada por el Estado para el bien común. Y tal vez la forma más fácil de explicarlo es una figura que a mí siempre me ha parecido súper curiosa.
que es la del notario público. ¿Qué es la función pública del notario, Josué? Cuando usted va a un consultorio notarial y quiere hacer un acto jurídico, como por ejemplo una venta, se lleva usted que quiere vender a la persona que quiere comprar, comparecen ante el notario público y el notario público escribe en un papelito que se llama protocolo esa actuación con una técnica que está bien diseñada y ahí el notario da fe de que eso existió. Y a partir de eso, la propiedad deja de ser suya, legítimamente ante terceros, y pasa a ser parte de la persona que lo compra. Y todo el mundo se da cuenta a través de la publicidad registral que da el registro. ¿Qué es la función pública? Imagínate que el notario vaya a jugar bola o en ese momento le diga a la persona que tiene, no sé, una pulperita ahí a la par y compra. La función pública termina en el momento en que el notario hace la escritura pública y nada más. Lo demás que haga el notario es función privada de lo que hemos dicho. Esta función está protegida por ley porque si el notario dice que alguien compró y no fue así, entonces todos los terceros vamos a tener claro que la compra sí se hizo, pero el notario tiene que ser responsable por haberlo dicho de manera falsa. Entonces, la función pública, insisto, es aquella que causa una afectación porque el Estado le da esa confianza a la persona para que la ejerza y la ejerce de mala manera. Y aquí estamos hablando ya de la ética como tal, que insisto, dentro de la función privada siempre va a existir el ser honrado, el hacer las cosas de buena manera siempre van a ser, pero es mucho más regulado y mucho más gravemente penado para el funcionario público, porque la afectación que hace de esa función, en caso de hacerla de mala manera, siempre va a ser mucho más extensiva a la sociedad. Y bueno, estábamos hablando también del conflicto de interés, que es una tendencia que siempre ha existido, pero actualmente, a través de unos años para acá, hablamos con mucho más fuerza, y es el hecho de actuar. Hablan los teóricos que el conflicto de interés se da cuando siento como profesional que puedo tener un velo que no me deja tomar las decisiones de mejor manera. Cuando de frente a una decisión, entre las posibles variables que tengo como resultado para escoger, una de ellas me llama especialmente la atención por una situación más propia a mí. Un beneficio que pueda tener un familiar, un beneficio que yo pueda tener personal, un beneficio que pueda tener alguna sociedad a la cual yo represento, o incluso alguna situación particular que me ha sucedido a mí en la infancia y que me obliga a fallar de una manera que tal vez no es la forma jurídica como debería ser. Y está muy ligada al tema de la objetividad. Yo tengo que ser muy objetivo y muy imparcial frente a las decisiones de una función pública. Mi función como funcionario público está dada para que se haga conforme dice la regla, pero también de una manera objetiva. En el tanto yo me desvíe de esa regla o de la objetividad para beneficiar una situación que me puede traer un beneficio de manera directa o indirecta, ahí genero el conflicto de interés. Y en esto hay que darle el crédito al Poder Judicial, que tiene un reglamento de conflictos de interés que me ha parecido súper, muy elaborado, súper elaborado, que creo que a cualquier persona que quiera estudiar un poquito más de este tema, que es también muy complejo y muy amplio, pues le podría interesar. Bueno, ya hablamos del funcionario público y funcionario privado, pero también están los entes públicos no estatales, que a veces ahí es donde la gente dice, bueno, soy público, soy privado, ¿qué soy? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo la gente puede explicarlo? Porque tal vez como que ese concepto a la fecha, como que a la gente le cuesta un poquito. Sí, bueno, está el Estado como un todo. Claro. El Estado se financia a base de impuestos. Y el Estado como tal tiene toda una estructura y bueno, están los entes descentralizados y demás. Están las instituciones públicas y está el gobierno central, que somos los ministerios y viceministerios y demás instituciones. ¿Qué es un ente público no estatal? Bueno, es un ente al cual
el legislador le otorgó una competencia, pero no forma parte del Estado. Entonces, aquí entra toda la teoría de los entes corporativos, como son los colegios profesionales, que quizás son el mejor ejemplo de entenderlo para el caso del gremio de nosotros, que, bueno, en mucho son creados para defender una función que es súper importante. Imagínate vos, por ejemplo, que el Estado como tal, el Ministerio Público, que es la persona que recibe las denuncias por temas penales, estén recibiendo temas por ejercicio ilegal o por conflictos éticos. Imagínate vos el fiscal especialista en economía, el fiscal especialista en determinadas áreas, y existiendo tantísimas profesiones, el Ministerio Público sería un monstruo que sería difícil de manejar. Y aún así, teniendo suficientes fiscales que conozcan de la materia profesional, exponiéndolo a un juez. Entonces, como la lógica, por lo menos en nuestro país, no da para que el Poder Judicial conozca de estos temas, entonces el Estado desvincula esta función y se la otorga a un ente especializado, que es el colegio profesional. Y entonces el colegio profesional ejerce una función de rectoría de la administración del conocimiento. ¿Para qué? Para dar un orden respecto del ejercicio profesional de una determinada disciplina. Entonces, en tanto el colegio profesional esté ejerciendo esta función que el legislador le da, estamos hablando de función pública, en tanto no sea así, pues entonces está ejerciendo la otra función mixta. Los doctrinarios de este tema, pues en realidad han generado muchísimos libros respecto del tema y algunos no se ponen de acuerdo, porque el tema de ente público no estatal es un híbrido muy especializado de nuestro sistema jurídico, y es súper interesante entender cómo una institución ejerce una función pública sin ser propiamente del Estado. Y ahí entra también muchísimo la importancia de la asamblea, que al final la asamblea es el conjunto de personas que integran esa institución y dictan las pautas que debe seguir la institución, pero siempre bajo una regla, que es la ley orgánica que crea esa institución. Y como le digo, Josué, estamos hablando de un ente público no estatal, un híbrido, claro, que tiene una función muy importante que el legislador le da, pero también tiene una forma de organización muy especial que no tiene el Estado. El tiempo nos está comiendo y tenemos dos últimas consultas. Aquí tenemos dentro de esta presentación las consecuencias de infracción al deber de probidad. Hay consecuencias si usted hace algo erróneo o si hace algo malo, ¿verdad? ¿A qué consecuencias se pueden enfrentar estos profesionales que hagan algo antiético? Sí, este modelo, pues en realidad tiene una sanción muy similar a la forma como se organiza el funcionario público en China, que es un modelo interesantísimo. No existe mayor honor para una persona en China que ser funcionario público. Y no cualquiera es funcionario público, porque ellos, bajo la cultura que tienen, entienden que la función pública es un honor y se ejerce con esa destreza, con esa responsabilidad. Un funcionario público en China que comete un error se pena con el despido. Y es el peor deshonor que pueda tener, porque como insisto, ellos tienen dentro de su cultura esa concepción de funcionario público muy alta, muy honorable. En nuestra legislación, a través de la ley de enriquecimiento ilícito, se entiende que la violación al deber de probidad se castiga con el despido. Y es así como debe funcionar, porque un funcionario público que desvía su atención de lo que el Estado le dijo que debía hacer para el beneficio común, pues de alguna manera comete una falta gravísima que se pena precisamente con la salida del cargo que desempeña. Y bueno, sí es el deber de probidad es de las faltas más gravemente penadas dentro de la función.
Y claramente muy castigado, me imagino. Por supuesto. Don Francisco, bueno, ya hablamos, este es un tema muy amplio del cual aquí podríamos quedarnos todo el día, ¿verdad? Porque como usted bien lo indica, es un tema para hablar y que la gente lo entienda. Este es un proceso como para hacer varias sesiones, para que todos podamos entender y nos metamos en la cabeza que debemos hacer siempre las cosas bien. Sí, tal vez terminar con esta última diapositiva. Sabemos que el tema es súper amplio, pero sí me parece súper importante de decirlo. El hacer mal las cosas siempre va a conllevar una gran responsabilidad. Claro, sí. Pero cuando se trata de una falta al deber de probidad, debemos entender que hay 3 formas de penarlo. Imagínate vos, cuando me dan una posibilidad de ejercer una función pública, el grado de confianza que me están dando. Y el ejercer esa función pública de manera incorrecta, lo ha dicho así la Sala Constitucional, podría conllevar responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad administrativa. Justo hay que entenderlo, decirlo para un abogado y entenderlo es fácil, pero para que la gente nos entienda, responsabilidad penal implica que la persona puede ir a la cárcel, responsabilidad civil implica que deba indemnizar a la persona en un monto económico que sea consustancial con el daño que provoca, y la responsabilidad administrativa es que ese daño pueda ser penado con el despido o con una sanción de suspensión del ejercicio del cargo. Entonces, no hay otra figura dentro del derecho que esté más gravemente penado que la responsabilidad del ejercicio público, porque conlleva estos 3 tipos de responsabilidades, y de ahí que José, me parece importante para terminar este conversatorio, que se entienda que la función pública es un honor. La función pública es un grado tal de confianza que me da determinado poder para poder ejercer, pero la responsabilidad que conlleva ese honor implica que yo tenga que observar una ética intachable y, en caso de no hacerlo así, tener una sanción de responsabilidad que está muy gravemente penado dentro de nuestra legislación como ninguna otra. Muchas gracias, don Francisco, por esta presentación, por hablarnos acá en este primer congreso de FECOPRO, denominado Desafíos y Oportunidades en los Profesionales del Siglo XXI. Mañana todavía hay otra ponencia para que las personas puedan escucharla. Obviamente esto queda grabado acá en el Facebook, porque si usted se conectó recientemente, para que pueda darle vuelta apenas finalice y pueda poner la atención. Y es un tema muy importante para compartir con el tema de ética, y se lo puede compartir ahí a los chats de su familia, de sus amigos, pasárselo, porque todos debemos de tener conciencia acerca de este término de la ética, entenderlo y poderlo poner más en práctica. Hoy en día, pues que la gente, ¿verdad?, deja un poquito de lado la ética y, como usted decía al principio, lo hacemos más sencillo, más fácil, nos brincamos todo este proceso, pero a la hora de la hora, en algún momento, ese proceso no nos va a resultar. Y entonces ahí es donde entran personas como ustedes de los colegios profesionales, que nos pueden guiar a los profesionales a hacer las cosas bastante bien. Hagamos las cosas bien, que nada nos cuesta, y siempre tendremos ese grado de estatus frente a la gente que nos ve como profesionales responsables. La mejor forma de hacer nombre dentro de la profesión es hacer todo lo que tenemos que hacer de manera correcta. Es eso, un buen cliente siempre va a salir satisfecho y va a atraer a otros. Un cliente que sale insatisfecho va a decir por qué sale insatisfecho y nos va a restar credibilidad. Y después no llegan clientes. Exacto, así perdemos. Y después hay que volver a hacer todo de nuevo, volver a comenzar para volver a traer a todos estos clientes para poder seguir creciendo. Don Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y le agradecemos también a FECOPRO y a todas las personas que se conectaron a esta transmisión. Que tengan muy bonita tarde, y recuerden que mañana todavía seguimos con este primer congreso acá de FECOPRO. Muchísimas gracias. Muchas gracias.